Buenas, un cordial saludo querido oyente. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante, que es la reforma agraria en el Perú. Ya. Bueno, esta fue impulsada por Juan Velasco Alvarado durante su segundo gobierno entre 1975 y 1980 y continuada por Francisco Morales Bermúdez entre 1980 y 1990. Bueno, en donde lo más importante a destacar es la desigualdad y la concentración de tierras, en donde podemos encontrar tres ámbitos: político, económico y social. Desde el ámbito político, la reforma permitió a los campesinos acceder a la propiedad de la tierra y participar activamente en su gestión, lo que dio lugar a un avance significativo en la lucha por sus derechos, lo cual fue algo fundamental en un país con tantas desigualdades. Ahora, económicamente hablando, la redistribución de tierras y la introducción de técnicas agrícolas modernas lograron aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida en el campo. Además, durante la gestión de Morales se consolidaron las cooperativas agrícolas, impulsando la solidaridad y la organización comunitaria. Frente a esta situación, nos planteamos la siguiente controversia. ¿Fue, ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Afirmo que sí, debido a que la reforma agraria, impulsada por Juan Velasco Alvarado y continuada por Francisco Morales Bermúdez, fue en condiciones generales, ya que fue beneficiosa para el Perú al momento de transformar la estructura agraria, empoderar a los campesinos e incentivar un desarrollo más equitativo. A continuación, en las siguientes líneas, se va a detallar el aspecto político, económico y social que se presenta y que se tuvo en el Perú. En primer lugar, en el aspecto político fue beneficiosa, ya que ayudó a romper el control de las élites y permitió que los campesinos, que antes habían sido ignorados, accedieran a sus tierras y tuvieran más voz en el país. Esto generó un gran apoyo al gobierno de Velasco y ayudó a calmar tensiones sociales que, de no haber sido abordadas en ese momento, hubiesen generado una crisis mayor. Si bien la ejecución de la reforma no fue perfecta, esta representó un gran avance en la justicia social y a su vez permitió que muchas personas que antes eran marginadas pudieran ejercer su vida política dentro de nuestro país. Buenas tardes con todos. Soy la alumna Joana Salvador Quispe de la carrera de Administración de Empresas del primer ciclo. A continuación yo les hablaré sobre los aspectos económicos en la reforma agraria en el Perú. En segundo lugar, desde la perspectiva económica, la reforma agraria liderada por Juan Velasco Alvarado y posteriormente continuada por Morales Bermúdez, generó una transformación profunda en la estructura agraria del Perú. Antes de su implementación, la tierra se encontraba concentrada en manos de unos pocos terratenientes, mientras que la mayoría de los campesinos carecía de acceso a la propiedad. La reforma permitió la exportación de más de 9 millones de hectáreas, las cuales fueron distribuidas a cerca de 370.000 familias campesinas. Este proceso eliminó el gamonalismo y desmanteló las haciendas tradicionales, otorgando a los campesinos un mayor control sobre la producción agrícola. Asimismo, se promovió la creación de cooperativas agrarias que no solo impulsaron la modernización del sector, sino que también contribuyeron a mejorar la infraestructura rural y diversificar los cultivos. Este primer esfuerzo fue crucial para aumentar la productividad y elevar la calidad de vida en zonas rurales. No obstante, pese a estos avances, surgieron desafíos significativos. La falta de información de técnica y de acceso a financiamiento adecuado limitó el éxito de muchos de los nuevos propietarios. Además, la gestión de las cooperativas fue en numerosos casos deficiente, lo que afectó negativamente la competitividad al sector agrícola. A pesar de estos obstáculos, la reforma representó un paso importante hacia la justicia social, y al menos en sus primeras etapas, logró mejorar de manera considerable las condiciones económicas en el campo. Bien, muy buenos días, profesor. Mi nombre es Leonardo Fernando Nia Yampi y me tocó lo que era el aspecto social.
Bien, primeramente quisiera dar lo que era un pequeño contexto de lo que había pasado en ese entonces. An- Antes de la reforma agraria durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1963 hasta lo que era 1968, se había intentado algunas reformas agrarias. Sin embargo, no había logrado transformar significativamente lo que era la estructura agraria, debido a la oposición política y a la falta de voluntad que tenían para enfrentarse a los terratenientes. Y bien, esto había ocasionado lo que era un descontento social que se había evidenciado por la masiva toma de tierras en los años 60, además de que había una presión internacional para realizar algunas reformas agrarias en América Latina. Esto había facilitado el ascenso al poder a Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1969 tras el golpe militar que había dado, lo que había promulgado al decreto a la ley número 17716 el 24 de junio de 1969, que había permitido a la expropiación de más de 9 millones de hectáreas, beneficiando aproximadamente a 370.000 familias que ya estaban exigiendo restante una reforma. Bien, también otro beneficio de eso había sido lo que era la eliminación del gamonalismo y las haciendas tradicionales, en el cual quisiera dar una énfasis en esto. Las haciendas tradicionales, los gamonales, hacían que los campesinos hicieran trabajos forzosos o en algunos casos que trabajaran días, meses, años sin poder darles alguna paga significativamente, haciendo que estos se aprovecharan de esos campesinos. Bien, este proceso no solo había promovido a la justicia social al destruir la tierra, sino que también había incentivado al desarrollo económico local mediante la creación de algunas cooperativas agrarias que mejoraron la infraestructura rural y fomentando la colaboración entre los campesinos. Como una consecuencia directa de esto, se había observado un aumento en la producción agrícola y una diversificación de cultivos, contribuyendo a la seguridad alimenticia. La reforma agraria también había empoderado a los agricultores a darles un sentido de pertenencia a sus tierras, fomentando su participación en la política, creando conciencia sobre los derechos agrarios. Bien, eso fue todo. Muchas gracias, profesor. Le voy a pasar a mi siguiente compañero que le toca la parte de conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Joaquín Vizcarra. En conclusión, dando nuestra postura, la reforma agraria erigida por Juan Velasco Alvarado trajo al Perú beneficios económicos, políticos y sociales, en base a que se suscitaron diferentes cambios como el hecho que se rompió las distintas barreras sociales que se tenía entre los campesinos y los gamonales. También se halló una equidad entre estas dos distintas clases sociales. Esta reforma ayudó económicamente a 370.000 familias campesinas al obtener estos terrenos. Velasco Alvarado también brindó un cambio en la estructura agraria y la variedad productiva que daba la tierra al estar a manos de los campesinos y el aumento de la producción de esta. También encontramos que se realizó una modernización rural, favoreciendo a la estructura. Al poder investigar este caso, hay que tener en cuenta que fue de cierta manera exitosa, pero no al 100%. La reforma agraria, más que nada, ayudó al sector campesino, olvidado anteriormente por los presidentes que pasaron. Muchas gracias.